Buenas tardes amigos y hermanos que están con nosotros en este video o viendo este video. Te saludamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Estamos aquí una vez más para compartir la palabra de Dios con todos ustedes, con todas las personas que lleguen a ver este video. Y esperamos de que les sea de bendición, de mucha ayuda en su relación con Dios o a llegar a tener una relación con el Señor del cielo a través de la fe en Jesucristo, porque eso es nuestra intención. Ayudarle a que usted crezca en fe o ayudarle a que usted tenga una relación, encuentre una relación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que necesitamos. En este mundo, pues, como usted puede ver, teniendo un cuerpo físico, nos esforzamos mucho. Yo diría que nos esforzamos demasiado por suplir todas las necesidades físicas, que necesitamos casa, que necesitamos carro, que necesitamos zapatos, ropa, comida, muchas cosas, aparte de todos los lujos que nos damos innecesarios, y muchas veces desafortunadamente nos convertimos en esclavos del materialismo, de los deseos, de las necesidades de nuestro cuerpo. Y yo creo que hay que darle lo que necesita, pero muchas veces desafortunadamente brincamos a darle muchos lujos innecesarios y nos hacemos esclavos del materialismo. Pero si eso lo hacemos en el físico, yo creo que más importante es que invirtamos en el espíritu, porque nuestro físico, no importa cuánto hagamos por él, no importa cuánto le demos, qué bien lo tratemos, se va a acabar, va a pasar a la historia. En cambio, nuestra alma, nuestro espíritu es para siempre. Así que deberíamos de preocuparnos por invertir más en nuestro espíritu o en nuestra alma. No solamente oyendo la palabra de Dios, no solamente teniendo una Biblia, escudriñando, leyendo, pero que nos dediquemos más a preocuparnos por el espíritu, por nuestra alma, sabiendo de que pues en este mundo no vamos a estar para siempre, y que vengamos a tener o a fortalecer esa relación que tenemos con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo más sabio de hacer, que invirtamos más en nuestro espíritu. Y así no nos preocuparemos tanto por nuestra carne. Bueno, hemos estado hablando de lo que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos dicho de que tenemos que estar listos y preparados, no solamente porque aquel día puede suceder en cualquier momento, o ese evento de lo que llamamos el arrebatamiento. Hemos hablado de el primer libro de los Corintios, capítulo 15, donde el apóstol San Pablo habla todo acerca de la resurrección, desde que resucitó el Señor Jesucristo, y viene explicando de que si nosotros, por ejemplo, no creemos que la resurrección existe, entonces nuestra fe es vana, dice. Hemos creído en vano y entonces seríamos los más dignos de lástima si solamente esperáramos en este mundo, si no hubiera resurrección. Y dice, si ustedes creen que no hay resurrección, entonces su fe es vana, que es exactamente lo que le pasa a cualquier persona religiosa que no cree en la resurrección. Hay mucha gente que es religiosa, que creen en lo que todos les digan en cuanto a su religión, pero no creen que hay resurrección. Entonces su fe realmente es vana, porque creen que muriéndose se acabó todo, o que no tiene ningún sentido creer que hay resurrección. Pero no, para bien de aquellos que creemos que vamos a resucitar y tener vida eterna en Cristo Jesús, pues sí hay resurrección, porque el Señor resucitó. Y para desgracia de aquellos que no crean y se pierdan, pues sí hay resurrección, porque van a tener que ser juzgados. Y ahí el apóstol San Pablo entonces explica en todo ese capítulo 15, también dice de que se siembra como un grano de trigo o de cualquier otra cosa, dice, desnudo, pero resucita en un cuerpo, y en este caso un cuerpo glorificado como el que tenía el Señor Jesucristo, porque dice, hablamos de Filipenses 3:20, donde dice que nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Y dice que Él va a transformar nuestro cuerpo de humillación, nuestro cuerpo que fácilmente se cansa, que fácilmente se enferma, que está todo limitado, que se hace viejo cada vez más viejo cada día, que tiene muchas limitaciones y problemas. Dice que Él, que fácilmente puede ser humillado, fácilmente puede ser avergonzado. Hemos hablado de que tenemos que salir de Gilgal,
en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, donde estamos usando como ejemplo al profeta Elías. Dice que iba saliendo juntamente con Eliseo de Gilgal cuando Dios decidió levantarlo. Gilgal significa un lugar de vergüenza y un lugar de dar solamente vueltas sin sentido, sin llegar a ningún lugar. Entonces, por eso es que Dios quiere cambiar nuestra naturaleza caída, este cuerpo que tenemos. Nuestro espíritu en Cristo Jesús ha sido redimido, pero nuestro cuerpo y nuestra alma todavía no. Nosotros cada día tenemos que esforzarnos para convertir nuestra alma, para que se haga a la voluntad de Dios. El apóstol Santiago también escribió y dijo esto. Dice, desechando pues toda malicia y abundancia de maldad, dice, reciban con mansedumbre la palabra que está implantada en ustedes para que puedan salvar sus almas. Y ahí significa de que la palabra de Dios que oímos, la cual llega a nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es el que la recibe sin ningún problema cuando es nacido de nuevo en Cristo Jesús. Pero nuestra alma tiene que recibir o echar mano de esa palabra que está implantada en nuestro espíritu. Y así irse convirtiendo, haciéndose a la voluntad de Dios nuestra alma, porque nuestra alma es donde están los sentimientos, las emociones, el juicio, todo eso que es nuestra mente y nuestro corazón. Y eso lo tenemos que ir enderezando. El salmista en una ocasión dijo, tu palabra es perfecta, que puede convertir nuestras almas, puede enderezar nuestras almas. La palabra de Dios es lo único que es perfecta y es lo único que puede enderezar nuestras almas. Así que necesitamos echar mano de esa palabra de Dios, la cual en nuestro espíritu puede estar ahí implantada tal vez hasta por años, décadas, pero si no echamos mano de esa palabra, nuestra alma nunca se va a enderezar, no vamos a dejar de mentir, de robar, de adulterar, de todo lo demás. Entonces, nuestro cuerpo tampoco ha sido redimido hasta que no venga el Señor Jesucristo, y es lo que está diciendo en Filipenses, que Él va a transformar esta naturaleza caída, este cuerpo de humillación, en uno semejante al de Él. Pero de aquí a que el Señor venga, puede que pase un año, puede que esperemos todavía 3 años, 5 años, y conforme vamos pasando y avanzando en los tiempos aquí en la tierra, se está poniendo, usted sabe que se está poniendo más difícil la situación. Cada día hay más maldad. El Señor dijo que va a haber tal grado de maldad que el amor de muchos se va a enfriar. Y va a llegar al punto donde dice que los hijos van a entregar a los padres a los hijos. Ya no solamente se tiene que preocupar uno por guerras y rumores de guerras, una nación con otra, sino que en la misma familia, ya cuando los hijos se pelean con los padres con los hijos, y ya no hay necesidad de que se pelee una nación con otra, si en la misma familia están las guerras, exactamente lo que vemos hoy en día, y eso va en aumento. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que estar listos, así como Elías, porque creemos que es el mejor ejemplo. Y por eso dice la palabra de Dios que cuando Dios decidió levantar a Elías, iba saliendo de Gilgal con Eliseo. Y tenemos que estudiar la vida de Elías entonces, porque de aquí a que venga el Señor, si tenemos esa oportunidad de escapar, tenemos que estar listos. Y mucha gente, desafortunadamente, gente cristiana que conoce la palabra de Dios, no están listos. Creen que están listos porque no andan en luz. Si usted se acerca a la luz, usted se va a dar cuenta y se mira en un espejo cómo realmente estamos y cómo vivimos, cómo somos. La palabra de Dios es luz también, es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino, dice el salmista también. Así que cuando venimos y echamos mano a la palabra de Dios y la tomamos en serio, entonces es cuando vemos cómo realmente estamos. Tenemos que seguir estudiando de la vida del profeta Elías, porque Santiago dice que 5:17 del libro de Santiago dice de que Elías era un hombre con pasiones sujetas a las nuestras, pero que él oraba fervientemente. Siempre, esa era su vida, su estilo de vida, era un hombre de oración constante, no de vez en cuando, no cuando le sobraba el tiempo, no cuando tenía ganas, no cuando comía o no comía, no cuando había bonito día. No, esa era la diferencia que había, porque dice que era un hombre como nosotros. Se cansaba, dormía, comía, era tentado, tenía limitaciones, pero dice el apóstol de que él tenía una cosa que muchas personas no tienen a través de la historia de la iglesia cristiana, que es que oraba fervientemente o intensamente. No se daba por vencido nunca este Elías. Vimos, por ejemplo, el lugar donde cuando hizo llover,
que tenía a su criado ahí con él y le dijo, mira, me voy a poner a orar para que Dios haga llover otra vez. Y se puso a orar, dice que metía su cabeza en medio de sus rodillas porque parece que era bastante delgado el hombre. Y le dijo a su criado, mira hacia el mar y dime qué ves. Y viene su criado y dice, pues no veo nada. Dice, bueno, regresa 7 veces y me dices qué ves. Y en esas 7 veces sí que iba a chequear su criado, pues no lo iba a hacer cada 5 minutos, ¿verdad? Por lo menos iba a tardar cada media hora, cada hora, por lo cual podemos deducir de que este Elías estuvo orando por lo menos unas 3, 4, 5 horas o más. Pero si oraba fervientemente, era como él tenía las victorias. Y escucha esto. El Señor Jesucristo, en una ocasión cuando le dijeron, tú por Belcebú echas fuera a los demonios, Él les dijo, no, dice, yo no puedo hacer eso porque el diablo no se divide, porque si el diablo hiciera eso, pues su reino solito está dividido. Dice, nadie hace eso y el diablo menos. Dice, yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, dice. Y después, ahí le sigue explicando, dice, lo que pasa es esto, dice, que cuando el hombre fuerte tiene custodiado su palacio, dice, sus bienes, pues nadie viene y se los quita porque no hay nadie más fuerte que él. Pero ahora yo vine y yo soy más fuerte que él. Por eso puedo hacer lo que hago. Por eso yo por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. Porque yo soy más fuerte que él. Pero el Señor ya hablamos de que también vivía una vida de oración. No nomás porque era el Hijo de Dios hacía lo que hacía. Se pasaba noches enteras orando. Y por eso hemos dicho de que cuando él hablaba, aparte de los milagros que hacía, que cuando él hablaba la gente sentía la diferencia y decían, este sí habla con autoridad, no como los escribas y fariseos, porque muchas de las cosas que el Señor les hablaba ya ellos las sabían, ya los escribas y fariseos hasta cierto punto se las habían enseñado, pero no sentían ninguna diferencia, porque aquellos eran solo religiosos. Igual que hoy en día, mucha gente religiosa puede enseñar la palabra de Dios, pero si no tenemos poder de Dios, si no tenemos Espíritu de Dios, así como el Señor Jesús, no vamos a causar ningún impacto en el corazón de las personas. Solo vamos a emocionarlos, pero no van a cambiar. ¿Entiende? Por eso es necesario que vivamos la vida de oración como el Señor lo hacía y como Elías. Y luego al último, fíjese lo que el Señor dice. Por eso yo he atado al hombre fuerte, dice, y puedo saquear sus bienes y tomo el botín. Tomo los bienes, dice. Porque cuando el hombre fuerte cuida bien su palacio, ahí tiene sus bienes, tiene toda su riqueza, dice. Pero ahora yo vine, soy más fuerte que él, le voy a arrebatar todo. Y se lo voy a dar a aquellos que sean fuertes como yo. Exactamente lo que dice en Isaías 53, cuando habla de todo su padecimiento. Después de todo lo que habla de que él va a pasar, dice, lo último que dice, y repartió los bienes con los fuertes. ¿Cuáles son los fuertes? ¿Quiénes son los fuertes en el cristianismo, en este mundo realmente? Como Elías, que vivió una vida de oración, que enfrentó a aquellos 450 profetas de Baal. Vea lo que pasa con Elías. Se enfrenta a estos profetas de Baal, que era satanismo en aquel entonces. Baal era el mismo diablo. Y estos 450 profetas le sirven de día y de noche, comandados por Jezabel. Y es puro satanismo en su tiempo de Elías. Era un tiempo muy difícil. Pero él se enfrenta a ellos sin ningún temor. Los reta y les dice, vamos a hacer un sacrificio. Y el Dios que responda por medio de fuego, ese es Dios. Allí cita todo el pueblo de Israel también. Y les dice, no anden entre dos pensamientos. Vamos a comprobar de una vez quién es Dios. Y si Baal es Dios, pues síganle a él y sírvanle. Dice, pero si no es él es Dios, sino que Jehová es Dios, el Señor del cielo y de la tierra, a quien yo sirvo, dice, pues entonces sírvanle a él y no anden entre dos pensamientos, a ver, decidiéndose por uno o por otro. Y entonces dice, ustedes, profetas de Baal que son más, preparen su sacrificio y háganlo primero. Van y preparan todo el sacrificio y empiezan los profetas de Baal desde la mañana a gritar, a clamar a su Dios Baal. Nunca le responde, incluso dice que llegan a rajarse la piel, a sangrarse la piel para que este Dios les responda, y no le responde. ¿Por qué no le responde? Si supuestamente creemos de que el enemigo también puede hacer milagros, el enemigo también puede hacer ciertas cosas. En Egipto, cuando fue Moisés a sacar al pueblo de Egipto, los magos hicieron cierto número de milagros que Moisés hacía también.
sea que el diablo tiene poder y sí puede manipular la materia o el medio ambiente también hasta cierto punto. Pero acá con Elías no hace absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Por lo mismo. Porque Elías era un hombre de oración y él ya había orado lo suficiente o más que lo suficiente para atar al hombre fuerte. Y así no podía responderles a estos profetas de Baal y los dejó en vergüenza, porque acuérdese que cuando uno sirve en la carne, hace las cosas en la carne, como estos profetas de Baal que solamente pues podían hacer en la carne porque estaban muertos espiritualmente, pues el diablo no les pudo responder porque Elías, siendo un hombre de oración igual que el Señor Jesús, ya habían atado al hombre fuerte. Vean lo importante que es orar constantemente, fuertemente, intensamente, si uno quiere ver victoria, si uno quiere ver y ser diferente, no como toda la demás gente religiosa, que solamente pueden hablar y no hay ningún poder, no hay ningún cambio. Ahora queremos hablar en esta ocasión ya de orar, pero ya de orar en grupo o como más de una persona, porque hasta este momento hemos hablado de Elías, solamente Elías, él era un hombre muy solitario, solamente traía de vez en cuando a su criado, y parece que su criado, aún estando tan cerca, no aprendía mucho de él. Pero llega un día donde Dios pues le manda un compañero, a Eliseo, al profeta Eliseo, que fue el que lo reemplazó. Eliseo lo reemplazó a Elías porque Eliseo era igual que Elías, tenía las mismas ideas que Elías, sentía lo mismo que Elías, tenía el mismo plan de servirle a Dios que Elías. Incluso cuando usted se recuerda de que Elías le dijo, ¿qué quieres que haga por ti antes de que yo me vaya? Y Eliseo le dice, que reciba una doble porción de tu espíritu. Y Elías le dice, has pedido una cosa muy difícil, pero si me ves cuando sea quitado de ti, entonces te va a cumplir. Donde quiera iban juntos, porque Elías cuando salen de Gilgal le dice, quédate aquí porque Dios me mandó a Betel, que es a donde vamos a movernos. Y Eliseo le dice, vive Jehová y vive tu alma que no te voy a dejar, voy contigo a Betel. O sea, eran igual, sentían lo mismo, y eso es muy importante entonces ya cuando oramos en grupo, cuando oramos como matrimonio, y ahí es donde vamos entonces a ver lo que dice la palabra de Dios, y esto es muy importante entonces que lo lea. Es un verso nomás el que voy a leer, y aquí está hablando el Señor Jesucristo. En el libro de Mateo capítulo 18 y verso 19, vean lo que dice el Señor Jesús. Dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Una vez más dice, otra vez les digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aquí está esta escritura donde el Señor Jesús dice, otra vez les digo que cuando dos de ustedes oren, si se ponen de acuerdo en cualquier cosa que ustedes pidan, mi Padre se las va a conceder. Y aquí la escritura, leerla así a simple vista, es bien sencillo, porque todo lo que toma es que dos personas se pongan de acuerdo. En cualquier cosa, dice el Señor Jesús aquí, en cualquier cosa que pidan, si están de acuerdo, dice, Dios se las va a conceder. Ahí está una vez más Elías y Eliseo, son igual los dos, salen de acuerdo en lo que sea. Por eso él pudo recibir esa doble unción del espíritu de Elías. Y por eso pudo hacer el doble de milagros que Elías también. Todo lo que fue una persona que pues no había ninguna, realmente solamente su identidad física o lo que haya sido, pero sentían lo mismo. Y es exactamente lo que necesitamos ya cuando vamos a orar como grupo, como personas. Muchas veces por eso en las iglesias oran, pero no pasa nada. O no reciben lo que están pidiendo, que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Escuche, porque aquí el Señor está diciendo una escritura muy poderosa, pero que si la leemos a simple vista, pues parece que está sencillo, ¿verdad? Pero no es tan sencillo como se lee. ¿Por qué? Escuche. Aquí dice que si dos personas están de acuerdo, se les va a conceder lo que les pidan. Pero yo creo que lo más difícil de lograr en este mundo, lo más difícil entre seres humanos, es que estemos de acuerdo con otra persona.
Eso es lo más difícil, si usted no sabía, si nunca había pensado en esto. Por ejemplo, mire, los matrimonios. Se casa uno y vivimos allí en el mismo techo. Pero muchas de las decisiones que tomamos no es que realmente estemos de acuerdo, sino que muchas veces lo que pasa es que uno cede, el esposo cede o la esposa cede, aunque no esté de acuerdo, pero para llevar muchas veces, como dicen por ahí, la fiesta en paz, por beneficio de los hijos o por beneficio de otra cosa, pero no es que realmente todo el tiempo estemos de acuerdo. Lo mismo es en las iglesias. Imagínense las iglesias donde se les enseña la palabra de Dios, donde hay 2 personas, 3 personas, 5, 10, 20, 50, 100, 1000, 5000. Imagínense si estuvieran de acuerdo, ¿qué no se lograría? Pero el pastor se puede poner a orar o alguien ahí enfrente con el micrófono y uno diría, ay, esta iglesia, ¿cuánto poder tiene? No, si no están de acuerdo en el corazón, porque aquí el problema es estar de acuerdo desde el corazón, porque Dios examina el corazón. Él no solamente está esperando que hablemos allí, oh, miren, todo, aquí 5000 personas que están hablando lo mismo, están pidiendo lo mismo, hay que hacérselo, no. Dios todo el tiempo, porque en el corazón es donde realmente Dios va a ver si estamos de acuerdo o no. Por eso nuestro corazón es lo primero que tenemos que enderezar, como estaba diciendo, con la palabra de Dios. Si nuestro corazón está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces sí podemos pedir lo que sea, porque estamos de acuerdo desde allá. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, dijo el profeta Jeremías. Por eso es que muchas veces estamos pidiendo en la iglesia, o como personas, o como parejas, o como siempre que haya más de 2 personas, pero no todo el tiempo pasa lo que pedimos porque no estamos de acuerdo desde nuestro corazón. Y aquí el Señor está diciendo, si están de acuerdo, no solamente que repitan lo mismo, sí, no, pueden haber 3 personas y no estar de acuerdo. Lo único que va a hacer que estemos de acuerdo en algo que pidamos es como Elías y Eliseo, que tenían el mismo espíritu, el mismo corazón. Eso no pasa muy seguido, desafortunadamente. Vea, desde el jardín del Edén, ahí está Adán y Eva, no salieron de acuerdo. Imagínense después de la caída, va a costar muchísimo trabajo que estemos de acuerdo con otra persona en las cosas más sencillas de la vida, a menos que Dios, el Señor Jesucristo, sea nuestro Señor, sea nuestro amo, y a menos que lo tengamos en el corazón y su palabra bien arraigada, y que el Espíritu Santo nos convenza, porque realmente eso es lo que toma para que estemos de acuerdo. Vea, en el libro de Hechos, porque ya en el libro de Hechos, ya el Señor resucitó, ya envió el Espíritu Santo, ya los apóstoles andan fundando la iglesia, y andan trabajando, y es cuando se ve la diferencia antes del Señor Jesucristo. Vea que muchas veces ni con el mismo Señor Jesucristo estuvieron de acuerdo muchas veces muchas personas. Pero después, pero no porque el Señor está equivocado, sino que todos nosotros éramos los que estábamos equivocados, porque no teníamos el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que realmente va a convencernos y va a hacer que en nuestro corazón estemos de acuerdo con otras personas si queremos pedirle algo a Dios. ¿Sí? Vea lo que dice el libro de Hechos. Esto está muy bueno. Capítulo 4 y verso 31. Verso 23, voy a leer primeramente 23 y 24, dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, que por boca de David tu siervo dije. Y allí siguen orando más. El verso 23-24 dice que ellos fueron maltratados por los religiosos de aquel entonces. Entonces fueron y contaron esto a los demás hermanos, y cuando fueron puestos en libertad, como los principales sacerdotes y los ancianos los habían amenazado que no hablaran más en el nombre del Señor Jesús. Dice: pero ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Vea cómo dice aquí primeramente:
dice que empezaron a orar, a clamar delante de Dios, unánimes, como uno solo. Esa palabra de unánimes viene de uno, que fueron como uno, sintieron lo mismo, estuvieron totalmente de acuerdo y levantaron la voz hacia Dios y le dijeron: Señor, lo que queremos es predicar tu palabra, lo que queremos es ir por la gente que no es salva, decirles que solamente en Cristo hay salvación. Y el Señor les contestó, porque estaban, por eso usa la palabra allí, unánimes, como una sola persona. Hayan posiblemente estado 100 o más, no sé, pero estaban como una sola persona, que es exactamente lo que necesitamos. Ven el mismo capítulo, en el verso 31. Ya después de que hablaron todo esto y oraron y clamaron a Dios, verso 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Verso 32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma. ¿Ve? Ahí está lo que el Señor está diciendo en Mateo 18, 19. Otra vez les digo que si 2 o más de ustedes se ponen de acuerdo en cualquier cosa aquí en la tierra, mi Padre se las va a conceder. El problema es estar de acuerdo. Suena sencillo, pero muchas veces como seres humanos creemos que la gente que está alrededor, a la que le estamos hablando, en lo que sea, están de acuerdo con nosotros, pero no. Lo único que hacen es que o no les importa, o por ceder, o por cualquier otra razón, pero no es que casi nunca están de acuerdo con lo que nosotros decimos, hablamos o expresamos, especialmente cuando se trata de religión. Usted sabe que la religión es el tema más discutido del mundo, ha sido el tema de controversia más grande de todos los tiempos, hasta guerras ha habido por cuestiones de religión, porque los hombres no salen de acuerdo, se pelean por su religión, se matan por su religión. Por eso el Señor dice: pero si 2 o más logran estar de acuerdo, y la única forma, aquí lo estamos leyendo, después de que vino el Espíritu Santo, dice que cuando eran amenazados, fueron y oraron, dice, unánimes, como una sola persona, no como 100, cada quien por su camino. El pastor está orando ahí en la iglesia, o quien quiera que esté orando, y uno está en el teléfono, otro está pensando cuánto va a pagar de renta, otro cuánto va a trabajar, otro cuánto recibió, otro está pensando en comida, otro está pensando en lo que sea, menos en lo que están pidiendo. Y para que Dios nos conteste, tenemos que estar en el mismo espíritu, en el mismo sentir. Y aquí está diciendo, dice, cuando acabaron de orar, dice, el lugar donde estaban tembló, señal de que Dios estaba agradado, y no todos los temblores son malos, este es muy bueno, señal de que Dios les respondió. Dice, y hablaban con denuedo, con valor, con fortaleza, con seguridad la palabra de Dios, dice, y todos los que creyeron, todos los que estaban ahí, dice, eran de un corazón y una alma, ¿ve? Eso es a lo que se está refiriendo el Señor cuando dice que debemos de orar, que debemos estar de acuerdo en lo que pidamos, porque el Padre, Él está dispuesto a concedernos, y fíjese lo que dice, en cualquier cosa. Por eso es importante que la iglesia hoy en día despierte, regresemos a los templos, a los edificios, pero con una actitud nueva, no con la misma actitud vieja de religión, de religiosa ahí, que cada quien hace lo que quiere y nadie pone atención. Iglesias que se reúnen 2, 3 veces a la semana y no oran ni 5 minutos, ni por ellos mismos, ni mucho menos por alguien más. No, si Dios está poniéndonos a prueba y Él quiere que regresemos a los templos, a los edificios, pero quiere que regresemos con una unción nueva y fresca y con una actitud nueva. Que no hagamos de su casa una cueva de ladrones como se ha hecho en el pasado, sino que la hagamos una casa de oración, de adoración, y que cuando la enseñanza se dé, haga impacto en el corazón de la gente. Y esto solamente se va a lograr aquí. El Señor dice, reúnanse 2 o 3 o los que quieran, pónganse de acuerdo, dejen que el Espíritu Santo obre en ustedes, para que salgan de acuerdo en lo que ustedes pidan. El lugar hasta va a temblar, dice, porque Dios quiere responderles. Estábamos hablando de Elías como un hombre solo, pero ahora hablamos de 2 o más personas. Que nos pongamos de acuerdo, porque tenemos que avanzar, de salir de Gilgal, de la vergüenza, del oprobio, de perder el tiempo, de dar vueltas sin sentido, solamente haciéndonos viejos y no crecer. Entonces tenemos que salir de Gilgal y vamos hacia Betel, porque Betel significa casa de Dios. Tenemos que regresar a la casa de Dios.
Y tenemos que hacer de la casa de Dios un lugar de oración, un lugar de adoración, un lugar donde la palabra de Dios, si se enseña 5, 10, 15, 20 minutos, media hora, que haga impacto en el corazón de la gente. Eso es lo que Dios quiere. Aquí el Señor dice, pónganse de acuerdo, dice. En el libro de Hebreos capítulo 13, verso 9 le dice el apóstol, el escritor allá a los que se los escribió, a los hebreos, dice, no se dejen llevar por doctrinas extrañas y diversas, sino que afirmen el corazón con la gracia. No con viandas, no con ninguna otra cosa, sino con la gracia de Dios. Afirmen su corazón, enderecen su corazón con el corazón, con la gracia de Dios. Dice, pónganse a orar, oren juntos, dice, unos en los matrimonios, dice, ten de acuerdo desde el corazón, no solamente por complacerse uno al otro, dice, y Dios les va a conceder lo que ustedes le pidan. Así que ahí lo dejamos con esta enseñanza. Si usted no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, acéptelo. Diga, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, porque sé que me amas y diste tu vida por mí. Gracias te doy, guíame en este camino nuevo, santo, y ayúdame a estar listo para tu venida o para cuando tú me llames. En el nombre de Jesús, gracias te doy. Si usted ha hecho esta oración, es salvo y Dios lo bendiga y hasta la próxima.